Continuamos con más información en cierre de edición. Los casos de COVID-19 en la ciudad de Villa Constitución continúan incrementándose. El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó ayer 2 nuevos casos de COVID para Villa Constitución, uno más para Empalme. Estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, reconocido y querido profesional de Villa Constitución, que a partir de ayer se convirtió en el nuevo vocero del Hospital Samco, doctor Juan Milich. Para conocer la situación epidemiológica de Villa Constitución, vamos a charlar un poquito con el doctor Mendoza. Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto. María, un placer escucharlo y bueno, la verdad, contento con esta colaboración que me han pedido desde el hospital. Me toca reemplazar a colegas que están abocados a otra tarea y que realmente están en la primera línea, entonces aliviar el trabajo a los colegas que están haciendo tanto esfuerzo con los pacientes, la atención, diagramación y programación de todo lo que sea prevenir el crecimiento del COVID-19. Bueno, me toca a mí esta tarea importante para poder informar a todos los medios y a la población. Bueno, doctor, usted es un profesional con mucha trayectoria, con mucha experiencia. ¿Alguna vez imaginó que íbamos a padecer una pandemia como esta en este año? No, la verdad que no, pese a que nosotros vivimos el 2009 como una epidemia en nuestra población que fue de la gripe A, que tampoco conocíamos nada de la gripe A, pero son circunstancias totalmente diferentes, dado que en aquella oportunidad pudimos resolver de mejor manera y teníamos alguna medicación específica para utilizar. No tenemos tanto como hemos tenido ahora, sin saber, sin conocer, y que no tenemos ninguna medicación específica a mano para tratar a los pacientes con COVID-19. Pero bueno, habiendo vivido la experiencia del 2009, tuvimos algún patrón de medida para saber cómo actuar rápidamente y ver cómo se hacía. Pero era inimaginable que el mundo tuviera esto y de esta magnitud. 2 nuevos casos de COVID-19 en Villa Constitución. ¿Se conocen los nexos de contagio de estos casos? El tema es así, veníamos preocupados desde el día lunes, cuando ayer tuvimos que informar que había 10 casos en Villa y 1 en Empalme. Nosotros hoy podemos decir que tenemos 2 casos, pero esto que haya disminuido hoy a 2 casos no significa que tengamos que estar sumamente contentos porque pasa esto, sino que tenemos que seguir estando alerta porque esto es una circunstancia puntual de diagnóstico de 2 casos. Son 2 casos, una señora de 89 años que tiene un nexo de contacto cercano, que está en su domicilio en buen estado de salud y bajo control estricto del sistema sanitario. Y un paciente varón de 74 años que su nexo epidemiológico está en estudio y que está internado en el Sanatorio Rivadavia. ¿Todavía continúan internados 3 pacientes, 2 en el hospital y 1 en Rosario? Así es, en el hospital hay 2 y 1 que está en Rosario. Hay uno que está en terapia intensiva en el hospital, que continúa todavía con un pronóstico reservado, y el otro está en el área específica, el área roja que denominamos nosotros de COVID, que está controlado y que no tiene mayores complicaciones. Pero bueno, tenemos pacientes. Bien. Doctor, recién hacía referencia a usted que no hay que alegrarse demasiado porque pasamos de 10 a 2, porque en definitiva esto continúa. Pero también es cierto, doctor, que el Ministerio de Salud está desbordado en cuanto a la cantidad de hisopados y viene retrasado con los informes, con los resultados de esos estudios. Es tal cual como usted lo describe, Di María, el tema es así. Hay veces nosotros damos una información y después pasadas unas horas tenemos otra información. El tema es que siempre cuando se habla en este tema es que hay casos sospechosos, hay algunos que son más sospechosos que otros porque tienen mucho mayor sintomatología y hacen más fácil llegar a un diagnóstico más probable de COVID, entonces por ahí son esos estudios los que se apuran un poco más en la información para poder saber qué hacer con esos pacientes, y otros que vienen por detrás informándose, en la gran mayoría negativos, pero también pueden venir positivos. El sistema es muy complejo,
no es que haya una falta de capacidad de trabajo, sino que todo esto lleva una ardua tarea, que es el tomado de muestra, el envío de muestra, centralización de los diagnósticos. Una vez hecho todos los diagnósticos de los hisopados, todas las serologías que se hacen, se vuelve a informar y a veces se demora más de lo previsto, a veces pueden tener una demora más de 48, 72 horas y por eso por ahí surgen acumulados en un día que ya vienen de días anteriores los pacientes. Pero bueno, esto es un sistema muy complejo donde hay un gran equipo de trabajo con gente muy predispuesta para trabajar de la mejor manera posible, donde hacen demasiados esfuerzos y por ahí vienen las críticas, y que no se informa, no se carga. Pero esas son las dificultades, pero cada día se van ajustando más esas cosas. Doctor, también es cierto que más allá del esfuerzo que hacen los médicos, bueno, todo el personal de salud, el ministerio mismo, el hecho que haya bastantes personas con, podríamos decir, un cuadro asintomático, hace que la situación se pueda descontrolar de un momento a otro porque es impredecible, es imposible controlarlos y podríamos estar casi a un paso de la circulación comunitaria, doctor. Bueno, esa palabra circulación comunitaria es una cosa que por ahí muchos le tienen temor. Yo no le tendría temor a decir en algún momento que puede haber la probabilidad de esa circulación comunitaria. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no toma los recaudos necesarios, hay gente que no se cuida adecuadamente, hay gente que sigue haciendo reuniones familiares o sociales aunque no estén permitidas, hay gente que se agrupa en distintos lugares, no respeta el distanciamiento, no respeta el uso del barbijo o el tapaboca, que eso es lo que yo ayer lo decía también. Ese término tapaboca fue una confusión porque mucha gente piensa que taparse la boca es más que suficiente y eso no es así. El uso del barbijo es lo más adecuado, o el llamado tapaboca tendría que ser tapaboca, nariz y que tome el mentón. Uno puede hacer un dispositivo casero o un pañuelo, pero el pañuelo no tiene que ser un tapaboca, sino tapa nariz, boca y aferrado al mentón, para que sea seguro, porque si uno tiene solamente tapada la boca, la nariz exhala los gérmenes que puede tener una persona que eventualmente está contaminada y no lo sabemos. Mucha gente cuando se pone a hablar, por ejemplo, yo lo veo, se baja el barbijo y deja descubierta la nariz. Eso ya no sirvió en una charla cercana que pueden tener si no respetan los 2 metros del distanciamiento social. Es decir, la circulación comunitaria puede estar tranquilamente porque esto se hizo desde Buenos Aires con gente que migró hacia acá por cuestiones de trabajo, gente que de acá va a Rosario, gente que va dentro del departamento Constitución mismo, de un lugar a otro. Entonces esto yo creo que no hay que tener a la definición de circulación comunitaria. Cuando se dice eso parecería que estamos castigando a la población. No, es decir, la realidad. Nos cuidamos. La definición de circulación comunitaria es menos. Pero si seguimos sin cuidarnos, sin hacer los protocolos correspondientes, la circulación comunitaria va a estar y va a ser un hecho definirla como tal. Creo que el miedo a la circulación comunitaria radica fundamentalmente en la preocupación porque el sistema de salud pueda verse desbordado también. Está bien. Y yo creo que eso es muy prudente reflexionar sobre cosas que se han hecho, porque mucha gente habla de que hicimos cosas inútiles en los 2 primeros meses a partir del 20 de marzo. Yo creo que lo que se hizo en un principio fue fortalecer el sistema para que estuviese preparado para lo que venía. Y lo que venía vino ahora, o sea, tardó un tiempo. Y hoy en día estamos bastante bien preparados para poder dar las respuestas sanitarias que sean necesarias. Creo que nuestro sistema en el hospital está debidamente diagramado. Se hizo un sistema modular ahora que va a poder albergar las camas intensivas con toda la tecnología que corresponde, que prontamente seguramente va a estar la parte humana que va a cubrir todo eso, pero estamos preparados, están los lugares de aislamiento en los distintos lugares que ustedes ya los conocen, donde están para poder aislar a personas que no requieran complejidad. Es decir, el sistema se preparó. El tema es que ojalá no lo tengamos que usar en un porcentaje mayor al que
esté cercano al desborde, como está pasando en algunas localidades del país que uno escucha que están con una saturación en un 90% de camas de terapia intensiva o que están desbordadas más de un 100% de uso de cama. Pero bueno, tenemos que ser muy prudentes y la ciudadanía tiene que ayudar para que esto no llegue a esa situación. Doctor, cuando comenzó la pandemia, algunos profesionales se sostenían que la cuarentena no era lo ideal y que como alternativa sugerían la posibilidad de la inmunidad del rebaño. ¿De algún modo vamos hacia ese camino a esta altura? Víctor, yo en eso tengo una postura muy particular y muy personal. Yo creo que hay mucha gente que habló y que sigue hablando aún, como decimos siempre, con el diario del lunes. Sabemos el resultado del partido de fútbol del domingo y opinamos por qué no se hizo esto o lo otro. En esto pasa exactamente lo mismo. Si no hubiésemos hecho lo que se hizo del comienzo, quizás estaríamos hablando de otra manera. Nunca lo vamos a saber de qué manera hubiese sido lo mejor. Lo hecho ya está hecho y hay que seguir construyendo de aquí para adelante. La vacunación de rebaño es un tema que es muy discutido siempre en la medicina, pero no podemos pretender que todos nos contagiemos alegremente y que dentro de ese contagio que tengamos van a estar los que son vulnerables por edad, por patología persistente o porque el virus actuó de otra manera en determinadas personas y ahí podríamos haber aumentado el número de muertes que tenemos. El ejemplo es típico ver en algunos lugares donde no se tomaron demasiadas previsiones y tuvieron la cantidad de o están teniendo la cantidad de muertes que tienen. Nosotros dentro de todo, lamentablemente toda muerte no es lo que uno pretende y es duro para la familia del que pierde, pero no podemos pensar de que nos tenemos que contagiar todo y después pase lo que pase. No, yo creo que hay que evitar eso y lo que hay que esperar es que llegue la vacuna. Es la única opción. Yo creo que la mejor forma de prevenir una enfermedad es con la vacuna y la vacuna es el horizonte que tenemos que parece que es cercano. Claro. Toda alternativa que implique no respetar las recomendaciones del Ministerio de Salud, evidentemente nos pone en el riesgo de la muerte, fundamentalmente a las personas de riesgo. O sea, serían alternativas demasiado dolorosas, ¿no? El saldo sería fatal y muy triste. Sí, es jugarse a una probabilidad. Hay gente que tiene determinada edad y tiene comorbilidades y no les pasó absolutamente nada y la pasaron bien. Y otros tuvieron formas asintomáticas que no se dieron ni cuenta que tuvieron la enfermedad. Pero hay gente que tiene determinados factores de riesgo que hacen que su probabilidad de que la enfermedad se complique es mayor. Claro. Doctor, teniendo en cuenta que usted es médico pediatra y se especializa fundamentalmente en niños, se ha dicho siempre desde el comienzo de la pandemia que el COVID-19 no afecta demasiado a los niños, que el número de contagios puede ser muy bajo y que incluso los efectos de esta enfermedad en los niños no serían graves. ¿Qué visión tiene usted? ¿Hay algún cuidado en especial para los chicos? ¿Están dentro de las generales de las recomendaciones para todos? Yo también ahí tengo mi criterio muy particular. A ver, ¿a quién se testea cuando se sale a testear? La gran mayoría que se testea son adultos de mediana edad, adultos mayores y eventualmente en algunas comunidades con adultos adolescentes o no. Pero en los niños no se ha hecho un testeo generalizado para saber qué chicos tienen o no el COVID y cómo han respondido. Técnicamente se dice por ahí que los chicos son los más asintomáticos, son los chicos que menos complicaciones pueden tener y son los que más podrían transmitir la enfermedad. Es por eso que se ha restringido que los niños no visiten a los adultos mayores, o sea, a sus abuelos, a sus familiares de tercera edad que los pueden contagiar. Los niños tienen una multiplicidad de manifestaciones que por ahí se pueden confundir con otras patologías que teníamos en época fuera de la pandemia y hoy en día tenemos que pensarlo como probables COVID. O sea que esto no es tan fácil. Por eso yo digo, Víctor, que cuando uno toma las referencias que se han dado opiniones desde que comenzó el 20 de marzo nuestra cuarentena o ya en febrero cuando se veía lo de China en Wuhan que decíamos, ¿y esto qué es? ¿Cómo viene?
Ya algunos lo veíamos con una preocupación mayor cuando empezó a ver en Italia, en España y en Francia. Dijimos, bueno, acá se nos va a venir para estos lados. Y en los chicos no lo podemos manejar. El chico es muy particular, pero es una cuestión de que al chico también no lo encuentra como un probable transmisor de la enfermedad y de forma asintomática mucho mayor o con patologías que se pueden confundir con otras que son fuera de la pandemia. Bien. Entonces, doctor, ¿qué recomendación nos da? Por ejemplo, si un niño de 4, 5, 10 años, hoy por hoy presenta fiebre, tal vez el chiquito hace 4 meses que no sale, 5 meses como corresponde. Hay que llamar al número para que le hagan un hisopado por COVID, se lo puede medicar con un analgésico. ¿Qué es lo que se recomienda? Porque tal vez no presente síntomas de COVID, pero uno vive con incertidumbre en este momento. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar las cosas con calma, consultar al médico de cabecera que tenga ese niño o a un profesional de confianza, bajar la temperatura con los antitérmicos que eventualmente se recomiendan en estos casos y por lo menos a un niño o cualquier persona darle 24 horas de control para ver cómo evoluciona esa fiebre. Hay veces que la fiebre en 24 48 horas desaparece y no tienen más sintomatología o no tienen absolutamente nada. O sea, el mejor criterio es contemporizar y no asustarse, pero sí tener en cuenta y la referencia de los contactos probables que ha estado un niño, porque eso también es lo que hay que tener en cuenta. Si estuvo en alguna reunión familiar, si estuvo visitando algún lugar donde haya habido aglomeración de gente, o si ha estado en contacto con algún caso sospechoso que uno después se entera. Entonces ahí uno puede tomar esa referencia. Pero lo primero es calma, hacer las medidas habituales como cuando lo hacemos fuera de pandemia, con el antitérmico, eventualmente los baños con agua tibia, paños, como se hace habitualmente el tratamiento que las mamás lo saben muy bien, y después ver qué es lo que se puede hacer. Y de ahí en más determinar qué caminos a seguir. Por ahí alguien dijo en un programa televisivo, todo cuadro de resfrío o de fiebre es un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y pero probablemente sigamos teniendo los resfríos, sigamos teniendo las gripes, porque son de esta época. Pero también hay que pensar por detrás que el COVID es lo que está como prevalente en este momento. Claro, claro. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos, esta gentileza y esta charla tan enriquecedora como siempre cada vez que hablamos con usted. Muchísimas gracias, doctor. No, Víctor, un placer y a disposición para lo que necesiten. Cada día yo dispuesto para darle el informe y para ampliar todo lo que la gente quiera saber. Hay muchos temas que tenemos que ampliar acá. ¿Por qué no estamos solamente? Porque la gente nos dice, ustedes se preocupan por Villa. No, nosotros estamos preocupados por todo el Departamento Constitución, porque nosotros somos cabecera y referencia en el hospital de todo el Departamento Constitución y nosotros no solamente seguimos los cuadros de Villa, sino también tenemos en cuenta Empalme, Pavón, Figuera, Arroyo Seco, Pueblo Ester, todos esos lugares porque normalmente fuera de pandemia son lugares que acuden acá. Todas las localidades que están del Chapuí a los lados, empezando desde Rueda, Sargento Cabral, Molina, General Geli, Cañada Rica, Sargento Cabral, Santa Teresa, La Vanguardia, Cepeda, hasta llegar al Corta, todo pertenece a nosotros como efector. Entonces a nosotros también nos preocupa toda la zona. Así que la gente, en general, que no piense que estamos abocados solamente a lo que es nuestra ciudad, sino que también tenemos una visión muy amplia tratando de resolver el problema de todo el Departamento Constitución. Seguramente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, un abrazo a todos. Nosotros continuamos con más cierre de edición.